Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, nuestra primera tertulia del mes de noviembre de 2018. Noviembre es un mes corto, son 30 días, y 30 más 31 que traerá diciembre, si es que llegamos a diciembre, son 61 días que quedan de este año 2018. Hemos vivido 305 días, 304, vamos a ponerle el día completo. El tiempo corre y la vida corre. La vida es un soplo, la vida son los ríos que van a parar a la mar, que es el morir. De eso vamos a hablar esta noche, pero sobre todo, para empezar, mi saludo más cordial a todos ustedes que nos sintonizan cuando puedan, donde puedan, como puedan. Así que, y de forma especial, mi saludo más cordial a nuestros hermanos privados de libertad. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. De camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y antes de nada vamos a conversar, noviembre, mes de recuerdos, sombras y esperanzas, el recuerdo por el asesinato de 11 judíos la semana pasada, la fiesta de todos los santos, de los difuntos, la muerte, los novísimos, San Juan y el libro de la Revelación. De esas cosas y de aquellas que vayan surgiendo sobre la marcha, vamos a conversar esta noche. Y noviembre es en el antiguo calendario romano, antes de la reforma juliana y antes de la reforma gregoriana, era el noveno mes, por eso November viene siendo el 9 en latín. Pero se representó al hombre bajo la figura de un sacerdote de la diosa Isis, vestido con una túnica de lino, con la cabeza calva y apoyada en un altar sobre el cual había una cabeza de cabrito, animal que sacrificaban los romanos en este mes. Pero hay una serie de acontecimientos importantes en el mes de noviembre. El 1 de noviembre se celebra hoy, que estamos generando nuestro programa en la ciudad de Nueva York, se celebra el Día de Todos los Santos en la Iglesia Católica. Y el 2 de noviembre, ya veremos por qué, la conmemoración de los fieles difuntos. El 3 de noviembre, nuestros hermanos panameños y colombianos, no es un día muy grato para el recuerdo, porque hubo la separación de Panamá y de parte de Colombia. Fue un pedazo que le arrancaron a Colombia
en el Istmo de Panamá de Centroamérica. El 6 de noviembre de 1844 se aprueba la primera Constitución de la República Dominicana. El 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín. El 11 de noviembre, en 1918, se firma el armisticio que pone final a la Primera Guerra Mundial. El 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre, pero también el 19 de noviembre es la fiesta del descubrimiento de Puerto Rico, la fiesta en que se cumplen 525 años de la llegada del Evangelio a Puerto Rico. Es el primer territorio bajo bandera norteamericana en el cual llegó el Evangelio, 1493, o sea, 525 años hace que llegó el Evangelio a la isla. Y luego el tercer jueves de noviembre es el Día de Acción de Gracias, celebrado por los peregrinos, que ellos dicen que son los primeros, pero no es cierto. Fueron un grupo de indios chimisaguas con un sacerdote español en la actual Georgia, donde celebraron la primera Acción de Gracias. Pero bueno, vamos a dejarles que se queden con el cuento, que fueron los primeros el Día de Acción de Gracias, los peregrinos, el tercer jueves de noviembre. Y luego el 29 de noviembre de 1947 se llevó a cabo la repartición de Palestina. La Palestina desde la Primera Guerra Mundial se había convertido en un protectorado inglés. Nadie la quería y los ingleses se hicieron cargo. Y cuando llegan las conversaciones de paz y las conversaciones de crear un Estado israelí, el Estado de Israel en la zona del Medio Oriente, se lleva el caso a las Naciones Unidas, se lleva a votación. Tuvo mucho que ver la votación de varios países hispanos que apoyaron la partición, y el 29 de noviembre de 1947 se lleva a cabo esa partición, pidiendo a las Naciones Unidas en la resolución que se hicieran a lo más brevedad posible las fronteras para dos estados, un territorio con dos estados. Los judíos, los israelíes, a 6 meses, en mayo de 1948, tenían su estado. Los palestinos todavía están discutiendo con cuál va a ser el estado, dónde va a empezar, dónde va a terminar, todavía que entre todos lo mataron y él solo se murió. Pero bueno, fue en noviembre del 47. Y bueno, y en noviembre, 1 de noviembre de 2018, pues estamos celebrando una cosa tan sencilla como es la vida. La vida llena de alegría, llena de esperanzas, llena de penas, llena de tristezas, pero sobre todo la vida. Por eso vamos a seguir viviendo, vamos a seguir amando, vamos a seguir noviembre, diciembre y todos los que nos echen. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la Parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna,
porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y quisiera tocar un punto que a mí me dolió mucho por la cercanía. El sábado pasado, en la ciudad de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, había un grupo de judíos celebrando su Sabbat. Los judíos, como ustedes saben, celebran, para ellos el primer día de la semana es el domingo, es un día de trabajo, no es un día de oración y de descanso. Para el calendario judío, para el pueblo judío, el descanso comienza, el descanso que pide el segundo mandamiento de la ley de Dios es honrarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y eso lo hacen el viernes, a la caída del sol del viernes y todo el sábado. Y normalmente los sábados se reúnen en la sinagoga para rezar, para conversar, para cantar. Y llegó un individuo, un descerebrado, y empezó a disparar un fusil con varias balas y varias pistolas. Total, hubo 11 muertos. Son 6 heridos. O sea, lo mismo que ocurrió en una sinagoga podía haber ocurrido en una mezquita musulmana, o podía haber ocurrido en una iglesia católica o en una iglesia evangélica, en un templo. No podemos quedar indiferentes ante esta masacre, ante este asesinato de personas inocentes, de personas que estaban expresando y viviendo su fe. No podemos ignorarlo. En el siglo XX, en la final de la Segunda Guerra Mundial, hubo un pastor protestante alemán que escribió unos versos que después se le atribuyeron a Bertolt Brecht, que fue el que los dio a conocer, pero que reflejan un poco lo que no podemos ni debemos de hacer. Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar. ¿Por qué digo esto y por qué leo estos versos? Para que nos recuerde que no podemos estar ajenos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Es muy fácil decir la guerra en Medio Oriente, pues eso es guerra en Medio Oriente, son a 10 horas de vuelo de aquí. Es una distancia muy larga, no. La guerra y la violencia y la falta contra los derechos humanos está ocurriendo en nuestra sociedad. Y muchas veces estamos indiferentes. Estamos mirando para otro lado. O sea, como no va conmigo, como conmigo no se meten, porque yo no soy judío, yo no soy sindicalista, yo no soy político, yo no soy artista, yo soy una simple persona que me levanto todos los días, me arreglo, desayuno, me voy a trabajar, si es que tengo trabajo, estoy 8 horas, 9 horas haciendo una labor de trabajo, vuelvo a mi casa, aburrido, cansado del día, saludo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos por media hora, 1 hora, y descanso un poco, como un poco y así la rutina de cada día. No me importa nada más que el juego de pelota, no me importa nada más que quizás la última moda que haya salido de teléfonos, pero lo más triste que no nos importa a los seres humanos que viven al lado de nosotros. Las situaciones políticas y sociales, no solamente en este país, sino en todo el mundo, se están volviendo difíciles. ¿Por qué? Porque nunca antes el ser humano había dispuesto de unos instrumentos de comunicación tan importantes y tan al alcance de todos, y nunca había estado tan aislado. Hay veces que estamos sentados en la mesa y somos 4, somos 5, cada cual con su teléfono, con su internet, con su Facebook, con sus páginas sociales, ignorando lo que está diciendo el otro. Después, cuando vienen estos asesinatos, cuando vienen estas masacres, nos llevamos las manos a la cabeza, pero volvemos a ser indiferentes. Ojalá, fíjense, ojalá
no tuviéramos tantos instrumentos de comunicación y nos comunicáramos más entre nosotros. Por eso en el mes de noviembre, en que la naturaleza se enfría, aunque la naturaleza nos lleva más a la reflexión, al menos en el hemisferio norte, porque yo sé que en Argentina, en Perú, en Chile, donde nos escuchan, están entrando en el verano, otoño, primavera, verano, pero aquí donde generamos nuestro programa estamos entrando en el invierno, estamos entrando en el frío, estamos entrando en el frío porque dicen que tiene que hacer frío, pero esta tarde cuando venía para la emisora, esta mañana salía de la casa a las 7 menos cuarto y estábamos a 45 grados Fahrenheit. 45 grados Fahrenheit, que vienen siendo 45 menos 30, son 7 grados centígrados. Y cuando venía a la estación estábamos a 60. O sea que el cambio, el tiempo está, pues eso, loco. Pero es eso, pero es tiempo de meditación y es tiempo de reflexión. ¿Qué hago con mi vida? No puedo vivir aislado de los demás. No somos islas, somos seres humanos creados para vivir, para compartir, para sentir, como nos recuerda la Iglesia en el Vaticano II, las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de la humanidad son las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de los creyentes en Cristo. Y nada humano les debe de ser ajeno al creyente. Por eso no nos puede ser ajenos, no podemos estar ajenos a la masacre que hubo el sábado pasado en Pensilvania. No podemos estar ajenos a la caravana de emigrantes que se van aproximando hacia la frontera de Estados Unidos. No podemos estar ajenos a la guerra en Siria. No podemos estar ajenos a las leyes que se quieren imponer, quitándole la ciudadanía a los niños nacidos en este país, que son hijos de indocumentados. Ilegal es el que viola la ley y esa ley no ha sido violada. Entonces, noviembre, que nos quedan pues esos 60 días para terminar, viene siendo el mes en el cual deberíamos de ir haciendo ya balance de cómo hemos vivido el año. Un año que nos ha traído alegrías, nos ha traído quién no se ha casado, quién no ha tenido un hijo, quién no ha tenido una celebración importante en la familia, una graduación, un ascenso en el trabajo. Sería interesante que nos pusiéramos a ver las alegrías que hemos tenido en este año. También es importante ver las penas que hemos tenido en este año, los fracasos. Los fracasos son un aliciente para poder seguir luchando. No, el único fracaso que no podemos permitirnos es no hacer nada en la vida. No nos olvidemos de la parábola de los talentos. El Señor le llama la atención a aquel individuo que no hizo absolutamente nada con el talento que le habían dado. Y eso es lo que nos va a pedir. Por eso, balance de las alegrías, balance de las tristezas, balance de las ilusiones que nos quedan por llenar y vayamos dándonos prisa, porque la vida es más corta de lo que nos imaginamos. No lo dejemos para mañana, no dejemos para pasado, no dejemos ese viaje que queremos, ese estudio que queremos, ese adelgazamiento que queremos. No pensemos en voy a. El verbo voy a deberíamos de sacarlo de nuestro vocabulario. Deberíamos decir estoy haciendo esto, estoy tratando, aunque nos equivoquemos. A Dios no le importa el producto, a Dios no le interesa el esfuerzo. Miren, en la parábola de los talentos podrían haberse escrito de otra forma. A uno le dieron 5, a otro le dieron 2, a otro le dieron 1. El de 5 negoció más o menos, en vez de 5 consiguió 3, pero negoció. El de 2 negoció, pero se quedó sin nada porque el mercado estaba, pero negoció. Lo que no podemos hacer es no hacer nada. No hacer nada es el error más grande que podemos cometer. Y démonos prisa, porque la vida es corta. Cuando nos vengamos a dar cuenta, nuestras vidas son los ríos que van a la mar que es el morir. Nuestras vidas vamos a encontrarnos con Dios tarde o temprano, sin haber hecho lo que se dice absolutamente nada. Piense, haga la meditación, la reflexión, saque unos minutos. ¿Cómo le gustaría a usted estar en el momento en que la muerte toque la puerta de su casa?
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles varias cosas. En primer lugar, mañana es 2 de noviembre, es primer viernes de mes. Además de ser el Día de los Difuntos, que conversaremos en un momento sobre eso, es el penúltimo primer viernes de mes del año 2018. Así que todo aquel que sepan nuestros hermanos privados de libertad que la Santa Misa que vamos a celebrar en la iglesia de San Columba, en la calle 25, entre 8ª y 9ª avenidas del condado de Manhattan, va a ser por sus familias y sus intenciones, para que el Señor les sane tanta herida como llevamos dentro, vamos arrastrando y demás. Y el sábado 3 de noviembre, vamos a tener en la parroquia también de San Columba, vamos a tener un seminario de Sagrada Escritura. Creo que es las cartas de Pablo lo que nos toca, lo que nos falta, porque vimos San Juan la semana pasada, nos toca esta semana San Pablo, para ir viendo. Y de hecho, dicho sea de paso, después en la segunda parte vamos a escuchar unas palabras del Papa sobre las sociedades bíblicas de América, ya que ayer, 31 de octubre, el Santo Padre recibió a una delegación de las sociedades bíblicas americanas. ¿Por qué digo las sociedades bíblicas? Porque miren, las sociedades bíblicas han sido muy generosas con nosotros, nos han apoyado en una serie de proyectos y cuantas veces hemos necesitado Biblias para distribuir, ellos generosamente nos las han concedido. Las sociedades bíblicas se dieron cuenta de que la Biblia no se lee en Estados Unidos. Entonces ellos hicieron una campaña de lectura de la Biblia. Y así a ellos no les importa si somos católicos, si somos evangélicos, si somos mormones. A ellos lo que les importa es difundir la palabra de Dios. Y lo hacen con generosidad, lo hacen con alegría, y lo hacen con mucho respeto. Y por eso ellos han tenido una actividad en Roma y han sido recibidos por el Santo Padre, que les ha dado las gracias por el trabajo tan importante que hacen con la difusión de la Biblia. Pero yendo ya a qué celebramos hoy. Hoy, desde el siglo IV, se celebra en la Iglesia la fiesta de todos los mártires. Desde el siglo IV, recordemos una cosa muy importante. Los 3 primeros siglos del cristianismo, las 5 o 6 primeras generaciones, estuvieron marcadas por el martirio. La palabra martirio en el viejo griego, en el griego clásico, significa
significa testigo, testigo de la fe, testigo del amor de Dios, testigo de la esperanza. Entonces, siglo IV, o sea, ya después del 313, en que las cosas se calman, en que puede haber un testimonio, hay una celebración del culto sin problemas a ser perseguidos. En Siria, en Antioquía de Siria, se empieza a recordar a todos estos mártires, a todos estos testigos de la fe. Posteriormente, después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo VII, el Papa Bonifacio IV transformó un templo romano dedicado a todos los dioses en un templo cristiano dedicado a todos los santos. O sea, ocurrió una cosa muy, muy interesante en Roma. El Imperio Romano cae, como han caído todos los grandes imperios del mundo. Hay una decadencia, una disolución. En Oriente se continúa hasta el año 1454, pero en Occidente cae, pero todas sus estructuras se van reciclando. Y la Iglesia, que estaba saliendo, el siglo IV, estaba saliendo de la clandestinidad, estaba saliendo del underground, que diríamos en mi pueblo, entonces necesita organizarse. Y muchas de las estructuras sociales romanas son adaptadas al funcionamiento, vamos a llamarlo así, burocrático de la Iglesia. Los mismos nombres, la curia, que es el gobierno central de la Iglesia, el concepto de supervisor, que es el obispo, las vestimentas que se usan tienen que ver con la tradición romana. Y también se usan templos, se reciclan templos. Y en Roma hay un templo muy curioso, un templo que, según pasan los años, está más fuerte la estructura. Es el Panteón. Miren, los romanos eran gente muy práctica, y allí donde iban y conquistaban un territorio, se aprovechaban de todo. E incluso si veían que tenían una religión que era distinta a la religión romana y que podía servir, la incorporaban a su teología, a su religión. Pero entonces todos los grandes dioses tenían sus templos, pero por si acaso había algún dios de las provincias que no estuviera representado, para que no se molestara ese dios, hicieron un templo a todos los dioses. ¿Saben cómo se dice todos los dioses en griego? Panteón. El dios de todos los griegos, el templo de todos los dioses. Allí se podía adorar. Y entonces es una estructura muy interesante, es una cúpula abierta, por la cual entraban y salían los espíritus de los dioses y demás. El Papa que había en el momento, es un Bonifacio, creo que es un Bonifacio, decide consagrar ese templo a todos los dioses, a los testigos de la fe. Y entonces la primera testigo de la fe es la Virgen María. Por eso ese templo se celebra, se llama el Panteón, el templo de todos los mártires el templo de todos los mártires de Santa María en Roma. Es el dedicado a la Santísima Virgen. Y digo que cada día está más duro porque los ingenieros han descubierto, primero todavía se están preguntando cómo fueron capaces de hacer esa cúpula con los métodos que tenían en aquel tiempo. Pero descubrieron una cosa muy interesante, y es que los romanos, a la hora de hacer el templo, en vez de usar arena normal y corriente, usaban arena de lava de volcanes, que según la lava, según va pasando los años, se va fortaleciendo, se va endureciendo más. Por tanto, tenemos templo de todos los dioses por buen tiempo. Pero fuera ya de la anécdota, se le dedica ese lugar de oración y de recuerdo, y se celebra la fiesta el 1 de noviembre. El año 741, el Papa Gregorio III cambió la fecha de la fiesta en honor de todos los santos, que se celebraba originalmente el 13 de mayo, y la marca para el 1 de noviembre, que era el día de la dedicación de la capilla de todos los santos en la Basílica de San Pedro en Roma. O sea, el Papa Gregorio III lo que hizo fue, en el templo que había en la colina vaticana, donde según la tradición fue asesinado San Pedro, cuando se hizo la catedral, se rehizo la catedral, se está reconstruyendo continuamente, le ponen una capilla a todos los santos, y por eso dedicación a todos los santos. Entonces cambia la fecha, porque en primer momento la celebración era el 13 de mayo,
y la pone el 1 de noviembre, que es como lo conocemos en toda la Iglesia actualmente. Un siglo y pico después, al año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de todos los santos se celebrara universalmente. ¿Por qué digo esto? Pues porque en un primer momento, como vimos, fue en Siria donde cada provincia del Imperio Romano, cada diócesis eran un poco autónomas y celebraban los santos que de otros sitios no sabían. Recordemos que las comunicaciones, como las tenemos hoy en día, que puede ocurrir un hecho en tiempo real en cualquier parte del universo y nos estamos enterando. Allí eran, pues para andar por casa, eran pequeños grupos, pequeñas diócesis, había gente que nacían en un pueblo, vivían 60, 70 años y nunca habían salido de ese pueblo. Y entonces el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta fuera universal, que no fuera solamente de Siria, que no fuera solamente de Roma, sino que fuera de todas las ciudades de donde estaba presente la Iglesia. Como ahí entonces, como era una fiesta mayor, pues ya se le fue añadiendo celebración en la vigilia para preparar la fiesta, y esta celebración cristiana de la vigilia o tarde del día anterior a la fiesta de todos los santos entró en la cultura inglesa y se le llamó All Hallows Eve, vigilia de todos los santos. Con todo el tiempo se convierte en una fiesta que usted y yo conocemos, que se llama Halloween. O sea, como ven, Halloween, el nombre, la fiesta de todos los santos. El concepto es más antiguo. El concepto de Halloween es, ya lo decíamos hace 2 semanas cuando hablábamos de la fiesta de Halloween, es el año nuevo, la preparación al año nuevo druida de los pueblos celtas, de los pueblos de las islas británicas y demás, que después se fue extendiendo primero aquí a Estados Unidos y después al mundo entero. Y hoy se ha convertido, pues miren, en una fiesta de negocio. Díganme una cosa, ¿cuánto dinero nos mueve una fiesta de Halloween? Primero los disfraces, segundo los caramelos, tercero las fiestas, cuarto cualquier excusa. O sea, la fiesta es hablar del demonio, muy bien, todo lo que usted quiera, pero lo que se mueve son billetes. Entonces hay que hacer fiestas. Hemos perdido el sentido original. El Papa Gregorio IV, por tanto, es el que exige, manda una fiesta especial para estos días. Y esa fue la forma de que la fiesta de Halloween fuera absorbida por la fiesta de todos los santos y máxime por la fiesta de todos los difuntos, que empezó a celebrarse también en el siglo X. En el siglo X, en el año 998, San Odilon, que era abad del monasterio de Cluny en el sur de Francia, había añadido a la celebración de todos los santos la celebración del 2 de noviembre como una fiesta para honrar por las almas de los fieles que habían fallecido, de ahí donde viene la fiesta de los fieles difuntos. O sea, no todo el mundo, ojalá todos vayamos directamente, o sea, sin escala al cielo, pero hay algunos que necesitamos purificarnos antes de pasar el clearance, pasar la cuarentena, antes de entrar purificados en la presencia de Dios. Y eso es tan antiguo y tan bíblico como cualquier otro caso. Tenemos el caso de los macabeos, que hacen los sacrificios por los muertos, recordando la resurrección de la carne, recordando la vida eterna a la cual tenemos que estar purificados y demás. Pero entonces es en esa dinámica en que se unen las 3 fiestas. El espíritu de Halloween, que es el espíritu del año nuevo, que vuelven las almas que han partido durante el año, vuelven a buscar consuelo, a buscar dulces, a buscar comida, a buscar lo que sea, que lo hemos unido al diablo, que no tiene nada que ver el diablo con la fiesta de Halloween, pero bueno, sí, ¿para qué vamos a discutir? Pero además la fiesta de todos los mártires, primero fuera de todos los mártires, de todos los testigos de la fe, 1 de noviembre. Y empieza a extenderse por todo el mundo. Primero empieza en Siria, en recuerdo de los mártires de Domiciano, después ya todo aquel que ha llegado a la santidad, y de ahí se va a extender a toda la Iglesia Universal gracias al Papa Gregorio IV, que gobernó en la Iglesia en el año 840. Y después el abad San Odilon, abad del monasterio de Cluny, pensó, bueno, sí, un momento, está bien honrar a todos los santos, pero ¿cuántos ha habido que no han logrado la santidad? Pero que sabemos que lo que necesita es una purificación por sus faltas para entrar en la presencia de Dios. Entonces se hace la tradición de
del recuerdo de los muertos, del recuerdo de los difuntos por los cuales hacemos sufragios. Pero esa tradición de los difuntos pica y se extiende, y la tenemos en México. Vamos a verla. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com. Sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia. Y hablando de la muerte, resulta que tenemos una fiesta muy importante que nos llega, eso es la noche de los tiempos, que es la Santa Muerte. La Santa Muerte ha venido siendo venerada por nuestros hermanos mexicanos a lo largo de toda su historia. Ahora, como todo culto tiene sus rituales, sus símbolos, ya que está muy arraigada en la cultura mexicana, donde esta Santa Muerte tiene sus creyentes. Y obviamente cuando cruzaron el charco, cuando cruzaron la frontera, cuando cruzaron el desierto, o cuando estaban aquí, porque hay que tener en cuenta de que muchos mexicanos vinieron cruzando, pero otros nacieron aquí que les quitaron el territorio. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de la Santa Muerte. Aunque no se tiene certeza absoluta de los orígenes del culto en México, se calcula que hace más de 3.000 años que existe la adoración a la muerte. Las antiguas culturas la concebían como algo necesario y que al fin y al cabo le ocurre a todo el mundo por naturaleza. Miren, si hay una cosa de la que nadie nos vamos a librar, es de morirnos. Podremos tardar más, podemos tardar menos, podemos 50 años, 60 años, 100 años. Es el país con más personas centenarias es Japón. El segundo es en España. Hay más de 15.000 en España, más de 15.000 centenarios, personas con más de 100 años. Entonces, tarde o temprano nos vamos a morir. Por eso, tarde o temprano, las antiguas culturas concebían la muerte como algo necesario y que nos ocurre a todos por naturaleza. Comparaban los ciclos de la noche y el día, o la época de lluvias y sequías, con el ciclo de vida y muerte. O sea, noche y día, lluvias, sequías, vida, muerte. Ahora, uno de los pueblos más antiguos, más devotos a esta devoción, a esta deidad, fueron los aztecas, que llevaron al límite la adoración a la muerte. Comenzaron a representar a la vida y a la muerte en figuras humanas descarnadas por la mitad. Simbolizaron con estas imágenes la dualidad entre lo vivo y lo muerto, lo que llevamos dentro. Cuando llegaron los españoles y los portugueses, pero sobre todo los españoles, a México, lo que conocemos hoy día como México,
La devoción logró disminuir, como lograron disminuir, desaparecieron muchos cultos aborígenes, cultos aztecas, cultos mayas, cultos toltecas, cultos náhuatl, cultos mixticos y todos los indios que había en el país. Ahora, el culto permaneció oculto hasta el siglo XIX, cuando la represión fue tal que los católicos mandaron quemar cualquier imagen de la Santa Muerte. O sea, por más que se desarraigó, por más que se intentó, siempre quedó en el alma del pueblo. Eso ha ocurrido con el culto a la muerte, como ocurre con todos los cultos y con todas las religiones profundamente arraigadas. ¿Qué fue lo que pasó con los judíos cuando llegaron a Roma? Pues que eran romanos, pero seguían siendo judíos de religión. ¿Qué fue lo que pasó con los africanos llegados a Cuba en una primera jornada en el siglo XVI? Pues que eran yorubas y siguieron manteniendo sus tradiciones yorubas y hicieron ese sincretismo con la religión cristiana y la religión. O sea, el mezclar para sobrevivir ha sido un elemento común en todas las religiones, y no fue a veces menos en el culto de la muerte. El nuevo culto a la muerte se dice que reapareció en Hidalgo en 1965. Si no è vero, ben trovato, dicen los italianos. Y está muy arraigada en el Estado de México, Guerrero, Veracruz y Distrito Federal. Hay incluso algunos que colocan el culto a la Santa Muerte a la misma altura que el culto a la Virgen de Guadalupe. Si es cierto o no es cierto, no lo sé, pero como me lo vendieron, se lo vendo. Es verdad que a un mexicano le pinchan y salta Virgen de Guadalupe por cualquier rincón. También parece ser que le pinchan y sale la Santa Muerte. Obviamente la Iglesia condenó esta veneración, aunque a la mayoría de sus seguidores no les importa esta aparente contradicción entre la santificación y el culto pagano. Gracias a esto, muchos seguidores llegan a erigir su propio altar en su casa o negocio para pedir protección. O sea, una cosa es ser católico, y eso no lo dudan, y otra cosa es ser seguidor de la Santa Muerte. No ven disparidad de cultos, de incongruencias en seguirlo o no. Los devotos a la Santa Muerte se acercan a su imagen para pedir favores relacionados con el amor, el trabajo, etcétera, pero también tienen fines malévolos, como la venganza o muerte de sus enemigos. Dicen que la niña blanca, que es como la suelen llamar también a la imagen de la Santa Muerte, les cumple todo, siempre y cuando lo hagan ofrendas que incluyan dos cosas importantes: cigarros encendidos y pan. Cada 20 de agosto en Tepatepec, en Hidalgo, los adoradores hacen un peregrinaje a donde se conserva la imagen más antigua de la Santa Muerte. Obviamente todos los seguidores llegan de cualquier parte de México. Ritual: en la calle de la Alfarería número 12 se encuentra uno de los altares más visitados de esta figura. La niña blanca, como le dicen, es visitada por toda clase de gente que lleva agradecida sus favores que ha cumplido. Los simbolismos. ¿Qué simbolismo suele tener la Santa Muerte? Además del misterio oculto tras este culto, tiene una serie de instrumentos en su cuerpo que tienen un significado. El primero es la túnica con la que está vestida. La túnica es un signo que representa la forma en que ocultamos nuestra esencia tras otra distinta. O sea, la túnica es tapar, si estamos desnudos, vestirnos. Pero la vestimenta sirve para tapar la carne, para tapar el cuerpo. La túnica es para recordarnos que estamos bateando las dos ligas. Estamos jugando con Dios y con el diablo, por así decir. Estamos llevando una doble vida de culto de religión. La guadaña, ¿saben qué es la guadaña, verdad? Esa hoz ancha y grande que sirve para cortar cabezas, que sirve para recoger, cortar el trigo y la cebada. El instrumento de la labranza representa la justicia implacable. La naturaleza misma que un día nos da y otro nos quita. El mundo, que simboliza que la Santa Muerte está en todos los lados y nadie se le puede esconder. O sea, el mundo es el símbolo de que nos metamos donde nos metamos, nos escondamos donde nos escondamos, no nos vamos a librar de la muerte. Va a tardar más, va a tardar menos, pero va a llegar. Por ley de vida, cuanto más viejos somos, menos tiempo nos queda para encontrarnos con la muerte. Podemos vivir 70, 80, 90, 100 años, 110 años. No creo que haya habido a nadie con 120 años, pero sí ha habido eso, que San Pedro, que a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga.
La edad promedio pues son 80-82 años. Las estadísticas dicen eso, aunque ustedes saben que hay tres maneras de mentir: la mentira, el perjurio y la estadística. Y la estadística nos dice eso, que nos tenemos que morir. Para simbolizar la justicia hay un símbolo que es la balanza. Y dependiendo de la petición que se hace, se elige el color que debe de escoger para poner en el altar. Cuando se pide algo de salud, hay que poner blanco. Cuando se pide fuerza y poder, hay que poner negro. Para abrir caminos, hay que poner morado. Para invocar al espíritu, café. Para mantener unidos a los seres queridos, verde. Y rojo para el amor y el amarillo para la buena suerte. Ahora, como comprenderán, existen un montón de leyendas, un montón de mitos, un montón de cosas. La muerte está en todos lados, todo el tiempo está esperando que llegue el momento para tomarnos en sus brazos y arrancarnos de la vida. Por eso he querido recordarles y hablarles de la Santa Muerte, para que veamos que la muerte no es exclusivo de las funerarias, no es exclusivo de las iglesias, es parte de nuestra sociedad, es parte de nuestra vida. Nuestra vida son los ríos que van a parar a la mar, que es el morir. Así que preparémonos a celebrar la muerte, a vivir la muerte y a seguir viviendo cada día que el Señor nos brinda. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que mañana es primer viernes, el día 2 de noviembre es primer viernes y por tanto tendremos nuestra Eucaristía dedicada a orar y a pedirle al Señor por nuestros hermanos privados de libertad y sobre todo a sus familias. Como muchas veces hemos dicho, el preso está en la cárcel porque ha cometido algún delito, o al menos así aparentemente, y está pagando lo que la sociedad le exige. Pero los padres, las madres, los hermanos, las hermanas, los esposos, las esposas, los hijos, las hijas, no tienen nada que ver, pero también están sufriendo. Y además, miren, una de las cuestiones que nos va a preguntar Dios cuando pasemos de esta vida a la otra va a ser si nos hemos preocupado de los presos. Vengan porque estuve preso y me fueron a ver. Y hay muchas maneras de ir a ver los presos. Así que, y una de ellas es con la oración. Mañana, por tanto, tendremos esa celebración de la Eucaristía en honor del Sagrado Corazón y a la vez pedir por nuestros hermanos difuntos, las benditas ánimas del purgatorio que siguen necesitando de nuestras oraciones. Y luego el sábado tenemos el seminario de formación bíblica en la parroquia de San Columba. Ambos, la misa y el seminario, están en la misma iglesia, en el 343 West de la 25 Street, en la área de Chelsea, entre 8ª y 9ª avenidas. Así que allí les espero para compartir y demás.
¿Y qué más les cuento? Pues los primeros días de noviembre, de una forma u otra, nos invitan a reflexionar sobre los novísimos. ¿Qué es eso de los novísimos? A hablar sobre la escatología. ¿Qué es eso de la escatología? Pues novísimos y escatología viene siendo el nombre técnico, teológico, que se le da a 4 momentos de la vida de los cuales ninguno nos vamos a librar. Muerte, juicio, infierno y gloria. Es sobre eso. Díganme una cosa, ¿cuántas veces cuando nos vamos a casar, cuando se van a casar, planifican la boda con un año por lo menos un año de antelación? Hay que escoger el vestido, hay que escoger el lugar del banquete, hay que escoger los invitados, el viaje de novios, quién nos va a hacer las fotos, quién nos va a hacer el video, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos embelecos que se buscan para, igual que cuando se va a ordenar uno de sacerdote, dónde va a celebrar la primera misa, cuándo voy a comprar los ornamentos, todo ese tipo de cosas. Y eso para algo que puede ser definitivo en nuestra vida. Normalmente cuando uno se casa, cuando una persona se casa, que se casa para toda la vida, como cuando un creyente se ordena de sacerdotes para toda la vida. Pero resulta que hay una cosa para toda la vida que nunca la preparamos, y es nuestra propia muerte. Dígame una cosa, ¿cuántas veces a lo largo de la semana o a lo largo del mes usted piensa en su muerte? Y no es que sea masoquista, que quiero que nos muramos, sino ¿qué significa la muerte para usted? Porque lo demás va a ser consecuencia de cómo hayamos vivido, así vamos a ir a muerte, juicio, Dios nos va a juzgar. Y de acuerdo a nuestras acciones, Dios es justo, nos va a dar lo que nos corresponde. Muerte, juicio, infierno o gloria. Pero la primera está en nuestras manos, cualquiera de ellas están en nuestras manos, pero sobre todo, ¿cuántas veces nos hemos preguntado por nuestra muerte? Es verdad que no nos gusta sufrir a nadie, pero vamos a sufrir, porque dejar en esta vida siempre, de una forma u otra, nos hemos apegado tanto a ella que nos da pena morirnos. Así que estos días son días de pensar en nuestra propia muerte. No van a ir al cementerio el día que se mueran. Primero el día que se mueran, no, quizás al día siguiente o los 2 días. No van a ir al cementerio. No vamos a ir al cementerio. Nos van a llevar. Sí, parece chiste, pero así es. Podemos dejar dicho todo lo que queramos, que nos lleven, que nos vistan de tal forma, que nos vistan de tal otra, y a lo mejor pues nos creman y esparcen las cenizas nuestras y a saber dónde vamos a parar. Por eso es importante: si la muerte pisa mi huerto, ¿quién certificará que he muerto de muerte natural?, dice nuestro poeta Machado. Si ahora mismo el Señor nos llama, ¿qué vamos a hacer? Pensemos porque además la muerte, y déjenme decirles, por experiencia traumática, pero experiencia, no hay regalo más grande que una muerte repentina. Miren, mi padre se murió con 58 años, no padecía del corazón, el estrés del trabajo le dio un infarto masivo y se murió. Fue terrible, fue todo lo que queramos, pero no sufrió, ni hizo sufrir a mi madre, ni nos hizo sufrir a todos. Se fue ya. He conocido casos también de personas que han vivido 14 y 15 años con Alzheimer. Han desgastado a la familia, han destrozado a la familia. Porque sí, uno quiere al padre, quiere a la madre, quiere a los dos, quiere a la esposa, quiere al esposo, pero un día y otro día y otro día y otro día. Por eso digo que el mejor regalo que Dios le puede dar a uno, pues pensando que siempre tenemos que estar preparados para coger el pasaporte e irnos, es pensar en nuestra muerte y que sea lo más rápida posible. Ojo, hay que seguir los procesos biológicos naturales, no provocar la muerte, pero sí estar preparados para ella. Y estar preparados para ella, ¿saben cómo se hace? Viviendo. El regalo más grande que Dios nos ha dado ha sido la vida. Y parte de la vida es precisamente la muerte. Todo empieza y todo termina. Todo empieza y todo se transforma.
mejor dicho, de todo terminar. Nuestra vida no termina. De hecho, hay una oración en la misa de difuntos, el prefacio número 1, que dice muy claro: nuestra vida no termina. Al morir nuestra vida se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo. Pero hay que estar preparados para esa transformación. Hay que ir pensando. Y luego después, ese examen que debemos de hacer de vez en cuando en nuestra vida, nos lo van a hacer por una única vez. Pero es un examen hasta cierto punto con trampa. ¿Por qué digo con trampa? Porque sabemos las preguntas. Y estúpidos vamos a ser si, sabiendo las preguntas, las vamos a suspender por no hacer caso porque creemos que no, que Dios es un viejo buena gente, que nos va a dejar pasar. No. El morir es aprender a vivir, y aprender a vivir es aprender a compartir, y aprender a compartir es aprender a sufrir, y aprender a sufrir es aprender a amar. Y eso es lo que tenemos que ir preparando día a día, noche a noche. Nuestras vidas van a parar a la mar, que es el morir. Que el Señor nos encuentre preparados.